Buenas tardes, bienvenidos a este webinar de experiencias en el manejo de nemátodos. Gracias, Ok, doctor. Comenzamos con su charla. muchas gracias, Héctor, y pues agradecemos a la empresa Adama por participar, por darme la experiencia y poder participar, darles nuestra experiencia en el manejo de nematodos que hemos trabajado arduamente por mucho tiempo, buscando soluciones a la problemática que, como dicen ahí Elizabeth, afecta a muchos cultivos. Vamos a hablar de la importancia, el impacto que tienen los nematodos y lo más importante es cuál ha sido nuestra experiencia acá en la trinchera, acá yo estoy en Sinaloa, en el oeste de México, donde la hortaliza es el principal estado productor de hortalizas en México, tomates, pepinos, berenjenas, chiles, y todos esos son afectados constantemente por problemas de nematos. Entonces, al hablar de nematos, vamos a hablar de experiencia, vamos a hablar de nuestra experiencia en torno a la búsqueda de alternativas y principalmente la vinculación de nuestra institución, el CIAT, con las empresas que trabajan en la problemática, en resolver la problemática, como es la empresa Adama. Entonces, vamos a trabajar con la experiencia, nosotros estamos trabajando de manera virtual y ver que el problema de nematos, pues vamos a hablar de un sinfín de nematos, pero hay un paquetito pequeño de nematos de mayor importancia a nivel mundial, el cual vamos a recalcar en esta plática. Adelante, Héctor, por favor. Entonces, el hablar de hortalizas, el hablar de cultivos en forma general, vamos a hablar que hoy la actualidad la horticultura o la agricultura presenta muchos limitantes. Limitantes del cambio climático, limitantes del problema del agua, limitantes de la mano de obra y lo más importante, los limitantes en los problemas patológicos causados por un sinfín de enfermedades. Hablar de enfermedades causadas por hongos, por bacterias, por virus, por nematos. Y de estos últimos, pues sobresale en muchos cultivos, hortalizas principalmente alto valor, el caso de los nematos agalladores, nematos radiculadores, nematos noduladores de raíces que afectan constantemente la producción de hortalizas. Adelante, Héctor. Entonces, la situación actual de la horticultura a nivel mundial es la presencia de este nemato o la presencia de alguna especie de nematos y especialmente el nemato agallador, donde se ubican las especies de género Melodogine. Vamos a hablar de Melodogine, presento casi unas 100 especies de Melodogines a nivel mundial, donde sobresalen 4 o 5 especies que impactan en la horticultura mundial. Entonces, al hablar de Melodogine, vamos a hablar de un nemato que produce agallas o tumores, como si fuera una jícama, en el cual esta apariencia, esta raíz de tomate, pues le quita calidad, le quita fisiología a la planta y por ende la planta se manifiesta en la parte externa, marchitamiento, clorosis y finalmente la producción. Entonces, este problema de nematos redonda aproximadamente en un 10, un 20%, 40% de mermas, de pérdidas en la productividad por efecto de esta problemática que nos aqueja constantemente en la horticultura. Adelante. Entonces, el haber de nematos, ¿qué son los nematos? Pues son gusanos microscópicos filiformes en su gran mayoría. Existe un pequeño grupo de nematos que presentan dimorfismo sexual, es decir, la hembra es globosa, hinchada y los machos son filiformes. Entonces, son importantes conocer o que el productor, que el técnico, que el estudiante de nematología y fisiología entienda qué son los nematos y cuál es el impacto, cuál es la importancia de estos. Entonces, se conocen aproximadamente 4.105 especies de nematos a nivel mundial reportados en la literatura, de los cuales el top 10 de estos nematos, que son 10, encontramos a Rotilénculos, Reniformis, encontramos a las especies de Melodogine, encontramos a las especies de Pratilencos, encontramos a los formadores de quistes, los Globodera, Heteroderas, al barredador de los bananos, Rhodophoros símiles, encontramos al nemato de los bulbos, del ajo, la cebolla, Dietylenco dipsasi, encontramos al nemato foliar de la fresa, Aphelenco fragari, Aphelencoides fragari, encontramos al nemato daga en vid, Gifenema inde, Gifenema americanos, el falso nublador, el Nacobus aberrant, y entre ellos son los principales nematos importantes. Entonces, en cada región, en cada zona de producción, encontramos a más de una de estas especies presentes en cada zona. Y son importantes porque son nematos lesionadores, son nematos que causan daño en la raíz y por ende hay una sinergia entre el nemato con fitopatógenos del suelo. Hablemos de fusario, hablemos de fitóptera, hablemos de rhizoctonia, de verticilo, que son la vía de entrada de estos hongos, la herida que induce este nemato.
Sin embargo, el hablar de horticultura de alto valor, el hablar de horticultivo de importancia, vamos a marcar en paréntesis al género Meloidogine. Es un nemato, como tengo aquí la diapositiva de la derecha, un nemato que la hembra madura es una hembra globosa, una bombita, y el macho es filiforme. La hembra es endoparásita, o sea, se mete dentro de la raíz, y el macho se comporta como ectoparásito. Por eso es muy importante que los técnicos, que los estudiantes conozcan la biología o los hábitos alimenticios de cada nemato para entonces así trabajar y enfocar en nuestras baterías al manejo, al control de este tipo de problemas patológicos. Adelante, por favor. Entonces, el nemato agallador, pues vamos a ver que las nuevas tecnologías de la producción de hortalizas a nivel mundial, el cambio, la transición del cambio de sistema de producción de campo abierto a cultivo protegido, pues ha marcado la pauta de iniciar el problema de nematos agalladores. Tenemos en los acolchados, el filtriego, las mallasombras, invernaderos, y eso me ha explicado que se ha incrementado la problemática de nematos, las agallas, sacos a raíz, y esta raíz tiene un 10% solamente de funcionalidad, lo cual implica que la planta, como acá en la foto de la izquierda, tenga mermas en la producción, tenga daños fisiológicos de clorosis, amarillamiento, mermas en la fisiología de la planta y por ende mermas en la producción en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad de la fruta. Y llámese todos los cultivos. Hablemos de zanahorias, hablemos de papas, hablemos de otros cultivos. Ahí están los nematos presentes, induciendo daños muy importantes, muy impactantes en la horticultura. Adelante. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué los nematos se han convertido en un desafío para la agricultura? Si vemos nosotros en Sinaloa, yo creo en muchas partes del mundo, Sinaloa hace 40 años era cultivo de tomate a campo abierto, era riego rodado, eran variedades o híbridos de vida corta. Empezamos en septiembre, en octubre la producción de hortalizas, de tomates, terminamos en el mes de febrero, marzo, se acaba el ciclo cultivo del tomate. Hoy, después de toda esa transición de tecnologías, de fertirriego, de plasticultura, de invernadero cultivo protegido, de invernadero malla sombras, y con tomates o híbridos de mayor vida, de 8 o 9 meses en sistema de producción de campo, ha implicado que se han incrementado los problemas del suelo, donde sobresalen los problemas de nematos. Y más importante, el monocultivo. Tomate, hortalizas, y al igual que otros cultivos, zanahoria, o otros cultivos, es como se ha incrementado la problemática de los nematos de mayor importancia. Y el hablar de nematos, principalmente los agalladores, la siguiente por favor, nos ha incrementado que la consecuencia ha sido la multiplicación de los nematos en el suelo, principalmente el género Meloidogine. Vemos cómo está impactante esta malla sombra de 10 hectáreas, el cual tiene casi el 80% dañado por este nemato. Y eso ha sido consecuente a nivel mundial, es el incremento que se sigue presentando. Y donde nosotros nos presentemos a trabajar o a asesorar o a buscar este tipo de problemas, vamos a encontrar problemas de nematos. Que son importantes el por qué nosotros de acá en nuestra centro de investigación nos ocupamos y nos preocupamos por buscar alternativas y darle al productor resultados, respuestas de manejo a sus problemáticas que está presentando ciclo tras ciclo. Adelante, por favor. Y al hablar de nematos, vamos a hablar del más importante y el más importante es el género Meloidogine. De este género Meloidogine hay reportes de aproximadamente 100 especies de Meloidogines. De entre ellas, las más importantes son 5 géneros. Hablamos de Meloidogine incógnita, Meloidogine arenaria, Meloidogine javánica, Meloidogine apla y últimamente la especie Meloidogine enterolobi. Pero ¿qué tiene importancia esto? Si nosotros vemos esas dos fotografías, vemos la foto de la izquierda, de mi izquierda, es un cultivo de tomate, una raíz de tomate que produce tumores o agallas como si fuera una papa. Y a la derecha tengo un nemato, una hembra, un agallador con un síntoma diferente, un patrón de síntomas diferentes. ¿Y qué pasó aquí? Resulta que a través de la historia de la horticultura mundial o regional, sobresale la especie incógnita con este tipo de síntomas. Pero a medida que empezó a trabajar los genetistas, las empresas transnacionales, semilleras, buscar alternativas genéticas a este problema,
empezaron a salir híbridos comerciales con resistencia del GNMI o el GNI, MI, alta resistencia para incógnita, para javánica, para arenaria. Pero brinca otra nueva especie de melodogine, que es la enterolovia, que ataca a estas plantas que presentan resistencia al grupo de los melodogines, al incógnita, al javánica y a la arenaria. Es decir, es un cuento nunca acabar. La mutación, la presencia de nuevas variantes, el cambio climático nos orilla a ir buscando ese tipo de alternativas. Entonces tenemos dos problemas, amelogenia incógnita y amelogenia enterolobi. Desafortunadamente, en nuestra zona de producción en México, la más común hoy en la actualidad se trata de amelogenia enterolobi. ¿Y qué tiene importancia? Vamos a hablar de importancia del impacto es sobre los umbrales de daño. Incógnita, el umbral de daño arriba entre 40 y 50 juveniles por cada 100 gramos de suelo. En cambio, Meloquina enterolobi está entre 4 y 10 juveniles por cada 100 gramos de suelo. O sea, son más agresivos los enterolobis que en el caso de las incógnitas. Enterolobi ataca variedades materiales híbridos que tienen resistencia a la incógnita. Entonces eso se nos complica más el buscar esa alternativa de manejo y tenemos que conocer la fisiología del nemato, tenemos que conocer la ecología, tenemos que conocer la forma de reproducción de este nemato para trabajar de manera eficiente con alternativas de manejo o de control. Adelante, Héctor. Entonces, al hablar de hortalizas en México, vamos a hablar de los cultivos de chile, chiles picosos, chiles dulces, que afectan este tipo de nemato. Vamos a hablar de los pepinos, pepino Sennheiser, pepino europeo, pepino picle, pepino persa, afecta también este nemato. Vamos a hablar de berenjenas, también la afecta. Entonces, es decir, el productor que se dedica a la horticultura a nivel local, a nivel mundial, a nivel general, maneja casi 3, 4 cultivos. Y los 4 cultivos o 5 cultivos son susceptibles a este nemato. Entonces, esta es la importancia de por qué buscar esa diferencia en cuanto a la patogenicidad de este patógeno con respecto a estos cultivos. Vamos a hablar de melodoginia que afecta a zanahoria, vamos a hablar de melodoginia que afecta a frutales, vamos a hablar de otros nematos, caso de Nacobus aberrans, que afecta a las hortalizas en las partes más templadas, que nosotros aquí en México, en Sinaloa, no tenemos Nacobus aberrans porque le gusta más el frío. Entonces, por eso es importante que conozcamos la ecología, cuáles son las condiciones que requiere cada patógeno, cada nemato para sobrevivir y para presentarse en esta zona de producción. Adelante. Bueno, ¿y pero qué hacer aquí? El problema es, al productor no le interesa cómo se llama, ni cómo es, ni le interesa cómo controlarlo. Nosotros como técnicos tenemos que conocer cuáles son las técnicas de monitoreo, las técnicas de muestreo, las técnicas de caracterización e identificación y decirle al productor, ¿sabes qué? Tú tienes en tu suelo una población baja, una población media, una población alta de los nematos más importantes. Esta es la clave importante del manejo de los nematos. Es decir, tenemos que monitorear suelos de los diferentes predios y vamos a hablar suelos, vamos a monitorear suelos antes del cultivo, después del cultivo, el terreno de descanso y buscar qué propágulos. Si es un cultivo que está en descanso, un terreno que está en descanso, el verano, que no hay cultivo ahorita, hay que mostrar suelo y buscar los propágulos de los nematos, que son los huevecillos. Es como el nemato sobrevive. Si ya está el cultivo en pie, hay que buscar huevecillos y hay que buscar los juveniles, que son los infectivos. Entonces hay que hacer técnica de muestreo y después la técnica de muestreo ya en un laboratorio se va a encargar de hacer las técnicas de extracción y el reporte no va a llegar al laboratorio. ¿Sabes qué? Tú tienes en tu suelo, tienes 20 propágulos de melodogine por cada 100 gramos de suelo. O tienes 100, o tienes 1000. Y esa cantidad me va a indicar yo como productor, como técnico, como asesor, de qué manera voy a empezar a trabajar con esa alternativa de control. No va a ser siempre un control químico, porque hay que buscar un manejo biorracional del manejo de los nematos, ya sea químico, ya sea genético, ya sea cultural, ya sea biológico, pero va a depender mucho de la cantidad de nematos que yo tengo en mi suelo. Adelante, por favor. En el caso de los nematos agalladores, como su nombre lo indica, es un agallador, es un nemato que produce agallas. Este nemato, que es un nemato que se comporta como endopareto sedentario, el nemato juvenil entra en la raíz, el J2, entra en la raíz y es dentro de la raíz donde termina su ciclo biológico este nemato. Y va a empezar a hincharse la hembra,
el cual la hembra va a inyectar sustancias enzimáticas o de regular crecimiento, hace que se forme el tumor. Entonces, este es el problema, principalmente el daño de melodogine. Entonces, hay que hacer monitoreo constante de las raíces, no esperar tener una planta de 5 meses que empieza a tener clorosis para ver qué voy a hacer para el control que tengo de nematos. Si no, hay que hacer monitoreos desde el mes de trasplante, o 15, a un día antes del trasplante, o sobre el trasplante, empezar a lavar raíces para ver cómo está la presencia de estas tumores, estas agallas. Generalmente en Sinaloa, que tiene ya la experiencia del manejo, hay brigadas de lavadores de raíces, en la cual esta brigada lava una raíz, una cama, y va a depender de la cantidad de inóculo, de acuerdo a este umbral, a esta escala de 0, de 1, 2 y 3. 1, presencia de un 10% de agallamiento; nivel 2, de un 10 a un 30 o 40%; y nivel 3, de un 50 en adelante. Y va a depender de cómo esté esa raíz para que el trabajador de la brigada ponga una banderela ahí, blanca, verde, amarilla, roja, y eso va a depender de la población que tengo ahí. Y eso va a depender qué voy a aplicar en esa plantación. Y la idea es que empezamos a trabajar desde muy temprano para, si tengo yo un diagnóstico de que voy iniciando el agallamiento, poder trabajar con un producto, con una alternativa, el cual pare esa infección del nemato. No esperar tener raíces de nivel 3, y el cual aquí tenemos un semáforo verde, amarillo, rojo. No esperar tener el semáforo amarillo o rojo hasta para empezar a trabajar con esta alternativa de control. Por eso es importante el monitoreo constante de suelo y de raíces para el caso de los nematogalladores. Si es un nemato lesionador, pues sacar raíces y ver la población de nematos, cómo está en el suelo, para ver cómo está mi lesión de esa raíz, para poder trabajar de manera eficiente con un control. Es muy importante, hacemos el monitoreo oportuno, a tiempo, para empezar a trabajar a tiempo también con esas alternativas de control de manejo. Ya tengo mi diagnóstico del suelo, de la planta, tengo mi diagnóstico de la fisiología de la planta, la fenología de la planta, el manejo de la planta. Pues hay que buscar, ¿qué tengo yo? ¿Tengo nematos? Sí, pero ¿qué población tengo? Tengo esta población, te voy a empezar a trabajar en estructurar o en planear mi estrategia de manejo de control. Adelante, Héctor. Y de esto, pues existen muchas estrategias en las cuales nosotros, como investigadores y como la línea de investigación hacia lo biorracional, pues tratamos de buscar alternativas que sean amigables con el medio ambiente, que sean amigables con el hospedante, porque hoy en día el usuario, el consumidor está exigiendo productos inocuos, productos con menos pesticidas, pero hay que buscar esa alternativa de cuándo hacer esa estrategia de manejo biorracional, de manejo integrado para el control de los problemas del suelo, entre ellos los nematos fitopatógenos. Tenemos diferentes alternativas que vamos a platicar un poquito nuestra experiencia. Adelante, Héctor. Entonces decía, en base al diagnóstico de lo que nos dé el análisis de laboratorio, si son 20, si son 100, si son 1000, voy a empezar a planear mi manejo de este problema, ya sea cultural, ya sea genético, ya sea biológico, ya sea químico, y esa pirámide de manejo va a depender de cómo yo la gire de acuerdo a la población que yo tengo que me da mi laboratorio. Tengo ya la población de nematos, tengo una población baja, voy a empezar a trabajar con manejo cultural, manejo biológico. Pues tengo una población muy alta de nematos, ya pro Paulo, que me equivoqué, me dormí en el diagnóstico, pues empezamos con los químicos. Entonces es importante que conozcamos esa forma de cómo manejar a los nematos fitopatógenos en cualquier cultivo. Adelante. Entonces la idea es que es muy común, o era muy común en Sinaloa y a nivel mundial, a nivel nacional, la aplicación de fumigante del suelo. Hablamos del bromuro metilo, que formalmente ya salió del mercado, pero aquí está la cloropecrina, está el metamsodio, está el metilsulfuro, que son fumigantes del suelo. Son muy efectivos, sí, pero también hay que ver la ecología del suelo. Hay que ver cuál es el riesgo de aplicar fumigante del suelo contra problemas del suelo. Estamos trabajando, hay que buscar manera de cómo yo proteger la ecología del suelo, proteger la ecología de los ambientes en el suelo y la atmósfera. Entonces hay que buscar otras alternativas. Hay alternativas de nematicidas no químicas, perdón, no fumigantes, como es el Nimitz, como es el Verango, como es el Rudby, como es el Oregon, como es el Salibro. Son alternativas químicas que se puede utilizar, pero también va a depender eso, cuándo lo voy a utilizar, bajo qué población tenga
el problema de mis suelos, que son alternativas muy buenas, muy efectivas, pero también hay que ser, no hay que abusar de ellas. No hay que abusar de ellas, hay que hacer un manejo más integrado, más biorracional, y principalmente no abusar de ellas porque también se ha usado mucho por mucho producto químico de estos, el virango, el nimes o cualquiera de estos de ellos. Vamos a buscar que el patógeno, que el nemato genere resistencia. Entonces también eso es que hay que cuidar el producto. No evitar aplicar constantemente un producto químico, el mismo producto químico, porque el nemato va a generar resistencia y se nos va a complicar mucho más la problemática de el control del manejo. Adelante. Entonces, entre los manejos integrados que nosotros utilizamos aquí en nuestra experiencia, es primeramente tratar de trazar y platicar con el productor, que el productor también esté interesado en que su manejo sea más biorracional, sea más integrado. Entonces nosotros como investigadores, como técnicos, como asesores, le damos un manejo, una programación de manejo, y entre ellas, una muy común aquí en México y en Sinaloa, es después de temporada de hortalizas, que es en el mes de mayo, junio, o si es pepino un poquito antes, es sembrar sorgo para grano, cualquier tipo de sorgo. Este sorgo es nomás meter sin de riego y meter agua, porque la nutrición que dejó la hortaliza ahí es suficiente para que el sorgo germine y se vaya rápidamente ahí. Entonces, una vez que el sorgo antes del espigueo, de forma antes que empiece a espigar el sorgo, ese sorgo se chaponea, o sea, se corta, y eso se va a incorporar con una rastra al suelo. Y esa incorporación. Ya regresamos con el doctor. Segundo. Unos minutitos. Y bastante interesante lo que menciona el doc, ¿no? Al final, dentro de esta pirámide, pues no hay, yo siempre les digo, ¿no? No hay recetas y importante es conocer tu suelo y él y el doc lo decía, ¿no? Aquí nos estamos enfrentando. Eh, Hoy, por ejemplo, veíamos ya resistencias con algunos nemátodos a ciertos nematicidas de las familias rojas. Hoy veíamos de esas químicas que se usan 4 o 6 litros, ¿no? Y, por ejemplo, hoy también en las químicas verdes, que son los nematicidas que han llegado en los últimos 10 años, ya empezamos a ver esos temas de resistencias, ¿no? Y también lo decía el doc, o sea, ¿por qué? Porque de repente tenemos herramientas muy buenas que, pues lamentablemente abusamos, ¿no? Entonces, aquí viene bien importante que podamos hacer las rotaciones de activos, que podamos manejar el químico con el biorracional, eh, el hacer uso de coberturas, hay varias herramientas que nos pueden, ayudar a todo este manejo, ¿no? Entonces, también dentro de lo que hemos visto en los últimos años, las estrategias para usar Paesaelomices, por ejemplo, Bacillus, que también son productos biológicos, hoy ayudan a mitigar este problema. Doc, ya lo tenemos de regreso, ¿verdad? Adelante, adelante. Entonces decía, Vientos, entonces, ¿sí escucha? sí, adelante, Doc. Ok. Entonces es muy común aplicar este tipo de enmiendas, meter sorgo, cualquier tipo de sorgo, sorgo escobero, para producción de grano, y eso va a generar, que aparte de que vamos a incrementar la materia orgánica en nuestro suelo, vamos a incrementar la producción de tipo del durrín o cianuro de hidrógeno, que es un nematicida muy eficiente. Entonces hay productores en esta zona donde tienen 10 años, 12 años haciendo esta metodología, y hoy en día no aplican un gramo ni un mililitro de un nematicida químico. Eso es importantísimo eso. Otro es la biofumigación, igual incorporar es paja de maíz o paja de Sudán, lo ponemos en la cintilla de riego, lo ponemos en plástico para atrapar esos gases, también es muy importante. Te voy a depender qué alternativa voy a meter a mi campo, va a depender mucho de la economía del productor, va a depender mucho de la problemática que tenemos aquí presente. Adelante, por favor. Otro es el compostaje, aplicar compostas. Hoy en día muy común en esta zona. Preparar la composta es paja de Sudán, paja de maíz, con estiércol de vaca. Entonces se hace la composta fermentada o la composta de calor. Se hacen nomás los volteos
y finalmente vamos a aplicar la composta al suelo para incorporar materia orgánica y mucho más incorporar la introducción o el incremento de los microorganismos benéficos del suelo. Entre ellos los patógenos, perdón, los benéficos como son los tricodermas, los pastelomices, los bacilos, que van a actuar de diferentes mecanismos de acción en la planta, como antagonistas para patógenos, como inductor de resistencia, como soluble de fósforo, de potasio. Entonces, es incrementar estas alternativas y buscando alternativas amigables con el medio ambiente. Adelante, por favor. Otro es el uso de extractos vegetales. También hay productos vegetales, extractos vegetales comerciales, que también son muy eficientes, pero también hay que buscar otra alternativa de cómo hacerlo. En cada región hay plantas que presentan ciertos metabolitos que huelen muy, muy fuerte, que tienen ciertas sustancias. Hay que evaluar estos productos, hay que hacer un tipo de nematicidas comerciales o caseros, en el cual le demos al productor alternativas, herramientas de cómo tratar de inducir su propia productividad de productos nematicidas biológicos o culturales. Por ejemplo, un papa localita de esta zona de producción de México, es un producto que se utiliza como condimento en las cocinas de la gente. Sin embargo, nosotros le encontramos un cierto metabolitos que son eficientes para el control de nematos. Entonces, ese tipo de metabolitos hay que analizarlo, hay que evaluarlos y a nivel laboratorio hacer ese tipo de ensayos para ver la mortandad o el efecto de contrajuveniles, tanto de rotilenclos como de pratilencos, como de lodegine, como de globodera, ver la eficiencia a nivel laboratorio. Esta va a ser la primera etapa de manejo de desarrollo de nuevas alternativas botánicas, biológicas o extractos vegetales, para saber que este producto tiene un por ciento de mortandad contra juvenil de melodogine en el laboratorio a las 24 a las 50 horas. Y esto se va a repercutir, se va a reflejar también en campo, si yo lo aplico a nivel de campo. Adelante. Como decía Héctor, hay otro grupo muy importante de microorganismos como son los hongos nematófagos, los pastelomices, los tricodermas, los bacilos, que también se pueden utilizar para el control de fitopatógenos. Entonces voy a hacer un paquete, un manejo integrado. Voy a aplicar compostas, voy a aplicar estiércol de extracto de plantas, voy a aplicar microorganismos, voy a aplicar paja de maíz, o sea, toda esa alternativa tratando de ir minimizando la aplicación de fumigante del suelo, porque yo quiero tener preparado mi suelo para poder buscar esas alternativas. De aquí tenemos un pastelomices, tenemos un tricoderma, en el cual estos microorganismos tienen mucha importancia, mucho impacto en la horticultura, en lo biorracional, puesto que van a trabajar, este tricoderma, por ejemplo, es un tricoderma muy eficiente para el control de Phytophthora, de Fusario, de Rhizoctonia, de Verticillium, pero aparte tiene otra función de que va a atacar huevos de melodogine, huevos de globodera o huevos de los pratilencos. De aquí está un micelio de tricoderma infectando o participando este nemato, o que ataca a los juveniles de melodogines o los juveniles de globodera, este tricoderma. Entonces hay que buscar esa especie importante, esa especie más típica que puede tener para cada zona en la cual yo pueda manejar la producción. Y lo otro es alternar este tipo de productos con el pastelomices, con la mezcla de pastelomices más bacilos finos, muy importante a nivel comercial. En esta zona de producción se llama Recife el producto. Es muy importante esa combinación. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en mente cuál es la compatibilidad de un producto biológico con otro. Un bacilo con un pastelomices, un bacilo con un tricoderma, para que vea que son compatibles y yo lo pueda aplicar de manera eficiente en nuestro manejo de control. Hay tricodermas, hay la Poconia, Clamidosporia, hay tricodermas, el Asperelo. Entonces son importantes entre el manejo que nosotros manejamos aquí en nuestra zona. Es por eso importante conocer qué más hay del manejo, no nomás el químico, sino buscar otras alternativas que yo pueda trabajar y que pueda programar en mi bitácora, manejo de los nematos a nivel general. Adelante. Y dentro de los nematos, dentro de los productos químicos, pues que hemos evaluado desde que iniciaron el desarrollo de estos productos, del Fluresulfone, del Nimitz, nosotros fuimos aquí en Sinaloa los pioneros de empezar a manejar y empezar a evaluar estos productos desde la dosificación, desde las formas de evaluación, de aplicación, desde los intervalos de aplicación, si antes o después del trasplante, los tiempos que nos da esa cobertura del producto, de todo ese manejo.
y vemos que este producto de fluosulfonio, el Nimitz, es un producto muy eficiente en el cual nos da una protección desde 70 hasta 80 días de protección de los cultivos hortícolas. Hablamos de hortalizas, hablamos de tomates, hablamos de pepinos, hablamos de chiles y hablamos de berenjenas. Y de ahí es importante que tengamos en cuenta de que necesitamos poner una ayuda a este producto con la aplicación de otras enmiendas ya biológicas. Hablar del Pasalomyces bacillofirmus, el hablar de las tricodermas, el hablar de extractos vegetales, o en su defecto hablar de otro producto químico nematicida. Tratar de para cerrar ese ciclo completo del manejo de estos problemas. Entonces, es muy importante. ¿Cuándo voy a aplicar un producto químico nematicida? Va a depender de qué cultivo tenga yo, va a depender de qué va a ser la población. Si es un cultivo que ya está en producción y no quiero tener problemas con las residualidades de los productos, bueno, pues voy a buscar una alternativa más biorracional, más amigable con el ambiente. Pero sí tengo que trabajar de manera eficiente para el control de estos fitopatógenos. Y le decía, el Nimitz es una herramienta muy importante en nuestra zona de producción en Sinaloa y en México, en el cual nos ha ayudado dentro de ese paquete de manejo en el control de este problema fitopatológico. La siguiente, por favor. Entonces hablamos de estas alternativas, hablar de las alternativas biológicas, los microorganismos, los Pasalomyces, los tricodermas, los extractos vegetales que hay que evaluarlos. Y finalmente, lo más importante es, una vez que se evalúa, se analiza a nivel experimental, en laboratorio, invernadero o campo, ya empezar a trabajar con la aplicación ya en campo, desde la cintilla de riego, desde las válvulas de riego, desde el cabezal de riego, y eso va a depender, muy importante, igual que tengamos nosotros esa valoración, ese diagnóstico de cuál es mi área infectada por el problema. ¿Es solamente un área infectada del invernadero? ¿Es solamente una tabla, una capilla o una tabla? Eso va a depender de cómo yo voy a aplicar mi producto. Tratar de ser más eficiente y tratar que el producto sea más inteligente. O sea, el producto dejarlo donde se ocupa. Si el producto se ocupa de cintilla de riego, pues metámoslo por la cintilla de riego el producto. Entonces es muy importante que entendamos eso. Cómo evaluar, qué dosificación, en qué volumen de agua lo voy a meter para ser más eficiente la aplicación. Esto es un aspecto importante que necesitamos conocer para que mi producto sea más eficiente. Porque voy a pegar un producto que lo voy a meter en 40,000 litros de agua, el producto no va a tener gran funcionalidad. ¿Por qué? Porque está muy diluido. Pero hay que meter el producto, generalmente que nosotros lo aplicamos en la dosificación de riego, en 10,000 litros de agua vamos a aplicar el producto de entre el intervalo de riego. Vamos a meter 3 horas de riego, la última media hora vamos a meter el producto y después unos 15 o 20 minutos de lavado de cintilla para que el producto me quede donde yo quiero que quede, donde vaya a proteger las raíces de manera eficiente y tengamos esa respuesta más positiva al manejo de los productos o al manejo de los nematos en forma general. Y finalmente hay que estar evaluando. Aplico una aplicación yo, entonces el monitoreo me va a indicarme si mi producto, si mi manejo, si la alternativa de manejo está funcionando. Voy a empezar a trabajar para poder aplicarlo en la manera eficiente. Entonces apliquemos desde drench, en chipi, en cacharreo, de la cintilla de riego, de la válvula o desde el cabezal de riego. Son muchas formas alternativas de cómo controlar y cómo aplicar estos productos para ser más eficientes en el control y en el manejo. Y con esto darle más apoyo al producto de manera eficiencia en cuanto al manejo de la aplicación oportuna y dirigida a donde está el problema. Adelante, Héctor, creo que. Y finalmente, pues tenemos un cultivo de hortalizas, de tomate, de chiles, con ya 70 días, donde un problema que había arraigado un problema de nemato en esta zona de producción. Entonces, con este manejo, alternativo de manejo, queremos tener raíces sanas para tener un buen cultivo, un buen porte de planta y por ende una buena producción. Entonces, este es el objetivo de este manejo biorracional. Entonces, nuestra experiencia ha sido manejar muchas alternativas y tratar de darle al productor, a cada zona de producción, ese paquetito de manejo que le ayude a tener éxito en su productividad. Es importante que tengamos que hacer raíces sanas, raíces vigorosas, por ende tener una buena producción y por ende buscar alternativas que el productor tenga para poder generar mayor
economía para el productor y mayor economía para la zona y para todo el mundo. Y creo que esta es la última diapo y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Pues vamos a abrir el foro. Me comentan aquí nuestros amigos que están dando soporte. Continuamos con la siguiente charla que yo les voy a ayudar un poco y ahorita abrimos el micrófono para todas estas dudas y preguntas. Este, Bien interesante, Doc. Fíjese que en este tema de manejo de nematodos, usted lo decía, ¿no? Siempre hay que usar y hay que echar mano de todas las alternativas que tenemos a la mano. Y por ejemplo, esta foto que también es del doctor Cid del Prado, ¿no? Del Colegio de Postgraduados, él mencionaba, ¿no? Eh, Especies que, por ejemplo, en la parte de Sinaloa, burzas hoy ya no es un problema, ¿no? Hoy globoderas, se ha vuelto un problema en papas y, por ejemplo, globoderas hoy las encontramos en la parte norte del país, en esta zona de Sonora, en las papas, los radófilos fuertemente en los bananos, en la parte de Chiapas. Y usted lo decía, ¿no? Los nacobus, que hoy forman parte de esto, ¿no? Eh, ¿A qué vamos con todo esto? Pues hay que echar mano de todo lo que tenemos, ¿no? Y creo que es bien interesante lo que nos decía. Yo quiero abundar un poquito en el tema de Nimitz, que es algo que nos pide nuestro equipo de Centroamérica. ¿Por qué con Nimitz? Bueno, porque usted lo decía, es una herramienta. ¿Y qué hace diferente al Nimitz en el manejo de los nematodos? Bueno, que es una herramienta que es un ingrediente activo diferente a lo que vamos a encontrar en las químicas verdes, ¿no? Es diferente, por ejemplo, a Flopiram, que usted lo mencionaba para manejo químico, que nos puede servir como un complemento en las fases terminales. O, por ejemplo, también este Nimitz, al ser un grupo químico diferente, también nos ayuda a evitar temas de resistencia y también pues va a ayudarnos por el modo de acción, ¿no? Porque Nimitz, ¿a qué se enfoca? Se enfoca mucho en el tema de la inhibición del nemátodo, ¿no? Es ahí donde va a estar trabajando fuertemente Nimitz. Y el otro punto que trae, por ejemplo, Nimitz es que es uno de los activos que se desarrolló para usarse en el pretrasplante y hemos visto, por ejemplo, experiencias usándose hasta un día de pretrasplante en donde hemos tenido muy buenos resultados, ¿no? Y hoy la IRAC lo sigue manejando como un grupo químico diferente a lo que encontramos en las químicas que mencionaba, ¿no? Flopiram, amectinas, cadusafos, etcétera, ¿no? Entonces, eso lo hace diferente al activo, pero sobre todo, una de las cosas que lo hace muy, muy diferente y que me gustaba parte de la charla es el tema del huevo. Si Nimitz bien se enfoca en todo el ciclo del nemátodo, o sea, Nimitz te va a afectar desde los adultos, los juveniles. Nimitz se enfoca mucho en la parte del huevo, el huevecillo. Ahí es donde tienes ese efecto. Inclusive estas hembras que tienen huevo ya van a ser inviables, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que tiene el producto. Por eso hemos observado también en diferentes partes, tanto de México como de Centroamérica, la reducción en poblaciones. Entonces, Nimitz no solo te ayuda a controlar el nematodo, también te va a ayudar a reducir poblaciones. Y ahí es donde entra parte de las ventajas que va a tener el producto, ¿no? Nos decía el doctor, ¿no? A qué nivel o a qué umbral puedo usarlo, ¿no? Entonces, hoy la ventaja de Nimitz es que tú lo puedes usar prácticamente como una herramienta inicial de manejo y ya le decía al doctor, después de Nimitz puede venir Arrecife, que es nuestro Paisalomices, puede venir algún extracto de los que manejaba tipo pápalo, otros complementos, ¿no? Entonces, ahí vienen las diferencias. El otro punto en IMITS es que, por ejemplo, no te va a afectar ni macrofauna ni microfauna. Entonces, es uno de los activos que es bastante amigable con el suelo. Y hoy, por ejemplo, vemos una agricultura regenerativa en la que usamos compostas, en la que usamos incorporación de materia orgánica, buscando que nuestros suelos sean más saludables, más sanos. Entonces, aquí también
ese es otro de los beneficios que nos va a estar dando Nimitz al ser una química noble. Es de estas químicas que hoy nos dan la diferencia al tener un menor impacto ambiental, ¿vale? Nada más como breviario cultural, una etiqueta amplia, bastante amplia, desde las solanáceas, pasando por tomate, papa, cucurbitáceas, pepinos, zanahorias, por ejemplo. Nos presentaban un trabajo bien interesante que se hizo en Guatemala para control de nemátodos allá en Guatemala con zanahorias, uvas, berries. Entonces, una etiqueta bastante amplia y con tolerancias, ¿no? Porque eso es bien importante. Para todos mis amigos que son exportadores, es un producto que sigue manteniendo las tolerancias. Y bueno, el otro punto que mencionaba el doctor, hoy meloidogines. Meloidogines es un dolor de cabeza tanto enterolóbico como incógnita, ¿no? Ventaja de Nimitz es que tiene un muy fuerte efecto sobre meloidogines en general y sobre globoderas, que es una especie que también se encuentra tanto en México como en Guatemala. Y veamos, por ejemplo, esas zonas de Quetzaltenango que tienen presencia de globoderas. Esta es una muy buena herramienta que puede ayudar al manejo, ¿no? ¿En qué lo hemos, la etiqueta hoy, les decía, trabajada fuertemente en frutales y en vegetales, y estamos haciendo ya una extensión hacia otros cultivos en donde hemos visto efecto. Estamos desarrollando extensiones de etiqueta hacia nuevos cultivos y eso lo vamos a platicar más adelante, ¿no? Solamente como breviario de algo que han hecho en la zona de Guatemala. Eso es algo de los resultados, ¿no? Han aplicado Nimitz en la parte de tomates, en zanahorias, y vean, después de 21 días, porque también es algo que de repente dicen los efectos de fito, ¿no? Realmente Nimitz no tiene un efecto de fito, y eso es otra de las grandes ventajas que nos va a estar dando, ¿no? La sanidad de la raíz y sobre todo la vigorosidad de la planta. Ahí tenemos otros tratamientos en otra plantación. Y bueno, nada más quiero mostrarles un poco de cómo es el efecto de Nimitz. Yo siempre les digo, lo más importante es que ustedes lo prueben, lo echen a andar, que sea una herramienta de manejo y que lo puedan complementar con todo esto que nosotros tenemos a la mano. Hoy decía el doctor Arrecife, una muy buena mezcla de Paesaelomices con un Bacillus. Tenemos más herramientas y bueno, es parte de lo que quería platicar para que puedan ir conociendo más del producto. Y Nimitz es un producto que es de bastante utilidad, ingrediente activo diferente, de una química diferente, un grupo químico diferente que te afecta todo el ciclo del nemátodo, pero que se va a enfocar sobre todo en la etapa de huevo, de franja verde, que no va a afectar la carga biológica en el suelo. Es más, hasta ni la lombriz la afecta, ¿no? Tenemos tolerancia cepa para cultivos de alto valor, con una flexibilidad de uso desde el pretransplante. Y bueno, es un producto que para altas infestaciones, como decía el doctor Garrillo, se puede usar, ¿no? Entonces, ¿cuándo usar Nimitz? Cuando tengas esas poblaciones fuertes de nemátodos y que sea tu herramienta de inicio y después tienes más herramientas para poder jugar, ¿vale? Eso es lo que les quería compartir del lado de Nimitz para que lo conozcan un poco más. Y bueno, mis panelistas, muchas gracias. Me ayudan, por favor, con las preguntas para ir avanzando con esta charla de experiencias. Hay un amigo que nos pregunta si el exhibiado de estiércol de ganado tratado con lombricultura sería bueno aplicarlo al suelo antes y después de la siembra. Claro que sí, esa es otra parte dentro del manejo, es lo que es la lombricultura, la lombricomposta, los lixiviados de composta, de lombriz, también se usa muy importante. Entonces ahí igualmente hay que hacer té de composta con la composta, pero hay que ver previamente que esa composta está libre de microorganismos de salud pública. Entonces es muy importante que tengamos un lixiviado, pero previamente hay que analizarlo desde el punto de vista microbiológico de salud pública para poder aplicarlo. Es muy eficiente el aplicar ácidos fúlvicos, ácidos húmicos con ese lixiviado y que nos va a dar una respuesta muy importante en el incremento de la flora microbiana fitobenéfica en el suelo. Nos preguntan si podemos hablar un poco, digamos, sobre el tema de las dosis y formas de aplicación en algunos cultivos como tomate, como chile, como papa. No sé si nos pueden complementar ahí, Héctor o el Bien. doctor.
Gracias, Rudy. Mira, la dosis que nosotros estamos manejando, por ejemplo, etiqueta para México son 2 litros por hectárea, para el caso de Guatemala es 1.6 litros por manzana. Importante siempre usar las dosis de etiqueta. Hay raza que de repente me dice, es que yo ya bajé dosis y le he bajado a cierta cantidad. Recordemos lo que nos menciona el IRAC, ¿no? ¿Por qué podemos generar una resistencia por un uso abusivo o por un mal uso? Mi sugerencia, vámonos con la dosis etiqueta, que son 2 litros para el caso de México, 1.6 por manzana para el caso de Guatemala. Y por ejemplo, ese es el caso de tomates, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, caso de zanahorias, estamos usando dosis de 3 litros en el caso de México y dosis de 2.5 en el caso de Guatemala. También, acá, bien importante el momento de la aplicación. Procuren un buen bulbo de mojado. Acuérdense que un éxito para este tipo de nematicidas verdes como es Nimitz es tener un buen bulbo de mojado. Esa es una clave fundamental, ¿vale? Igual, Rudy, porque yo sé que son varias de estas, si quieres vos me las pasás y yo les respondo Sí, directamente a nuestros amigos, para que puedan tener la respuesta concreta y hacer el cultivo que ellos indiquen, ¿no? Pepino, tomate, zanahoria, claro, otros cultivos, ¿vale? con gusto. Sí, sí. Porque hay una pregunta que, y nos van a disculpar si no las pasamos todas, pero estábamos ahí, estamos como en los controles haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Pero que hay una que me parece bien interesante. Dice, ¿qué tan recomendable es utilizar Nimix al final del cultivo? eh, al final del cultivo, aún en el terreno, pero ya después de la última cosecha. Entiendo que es como, ¿qué tan recomendable es aplicar Nimix con el cultivo establecido ya al final? Pero digamos, la pregunta en sí es, pensando en que la hembra es una endoparásita, me imagino que el amigo que hace la pregunta quiere saber si tenemos algún beneficio extra, si la población se va a bajar, si va a haber control o no. Sí, generalmente nosotros decimos que el manejo de los nematos inicia a fin de temporada. Es decir, tengo que evaluar, tengo que determinar cómo está la población de nematos a fin de temporada, porque es muy común que a fin de temporada, ya, por ejemplo, Sinaloa, México, el mes de mayo, ya bajó la calidad de la fruta de esta zona, entró Querétaro, entró la Sonora, entró la Baja con tomates nuevos, mejores. Entonces, muchos productores rompen ese manejo, dejan el cultivo a la intemperie, es cuando se incrementan los problemas. Pero si yo tengo un manejo, que yo tener mi producción de manejo de hortalizas por varios años, tengo que cuidar al fin de temporada. Entonces, es muy común que se aplique productos químicos, nematicidas a fin de temporada, aunque ya esté el cultivo fuera de etapa, pero la idea es tratar de que tenga yo una población menor de los propagos de nematodos, porque es en esa temporada cuando tengo gran población. Nosotros hemos aplicado Nimitz en cultivo y no pasa nada. Lo hemos metido como pruebas en 1 litro, 2 litros por hectárea en cultivo, pensando de que puede haber una fitotoxicidad y no ha pasado eso. Entonces es muy común y es muy buena práctica que apliquemos Nimitz al final de temporada para bajar esas poblaciones y tratar de que, como también es un producto ovicida, en esa fecha hay mucha población de huevos. Es como va a actuar este producto larvicida y ovicida y eliminando las hembras de esa etapa de producción. Entonces es muy importante eso y todo eso depende también muy depende de la economía, de cuánto quiero yo gastar para el manejo. Tenemos la experiencia en la zona del oriente de Guatemala, en cebollas y en tomate, que los productores que hacen una última aplicación por ahí en el día 60, 70, me han comentado que en la siguiente temporada han visto, digamos, cierta merma, como decimos normalmente, ¿verdad? En la presencia de Nimitz. Y esto pues responde a lo que nos explicaban en el webinar el día de hoy, pues que el producto controla huevos y estados inmaduros, que eso es muy importante. Así es. No sé si hay tiempo para más preguntas, hay algo otras por ahí en el tintero, Héctor, Heli. Nos preguntan si el Nimitz tiene efecto sistémico. Bien, gracias, Eli. Pues bien, Nimitz es un producto que funciona más bien de contacto, por eso la importancia de tener una muy buena cobertura de humedad, una buena cantidad de humedad en el suelo. Por eso recomendamos aplicarlo después del segundo tercio, ¿no? Y bajarlo. Importante la humedad para poder bajarlo, ¿no? Este, eh,
esa es bien clave, ¿no? Y la otra, por ahí veía una que también decía, ¿no? Si puedo aplicarlo solamente una vez en el ciclo. La ventaja que te da Nimitz es que puedes usarlo, decía el doctor, ¿no? Al principio en el pretrasplante y lo podemos meter al final para bajar poblaciones. ¿De qué va a depender? Y es algo que decía el doctor, la pirámide. Esa pirámide, ese triángulo es fundamental para entender con qué tipo de manejo me llevo, ¿no? Entonces, eso es, así es como vamos a entender al Nimitz. Muy bien, Eli. No, excelente, Héctor. Muchísimas gracias por la respuesta. Pues yo creo que hemos llegado al final de este webinar. Muchísimas gracias a todo el equipo, a todos los presentes por sacar este ratito y querer aprender, ¿verdad? Un poquito más de las alternativas que tenemos en ADAMA para el control de nematodos, principalmente el manejo químico. Tenemos el Nimitz, que les recuerdo que es banda verde. En México ya estamos comercializando la mezcla de Phaseolomyces con bacilos, que es el nombre de Arrecife, y que esperamos prontamente llevarlo a Centroamérica el siguiente año. Entonces vamos a tener las dos herramientas para poderlos trabajar. Y como siempre decimos, ¿verdad? Estamos para escuchar, aprender y solucionar. Y esperamos verlos en el siguiente webinar, que vamos a estar preparando una sesión de webinars durante los próximos meses. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan excelente tarde.